Bueno, el día de hoy voy a compartir algo muy importante y muy esencial. Y esto es la doctrina del creyente, lo que nosotros hemos creído, en lo cual nosotros hemos confiado y hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Y como preámbulo quiero dar gracias a Dios por los hermanos que el día de ayer nos acompañaron a salir a la comunidad y compartir del amor de Cristo. Al final de nuestras visitaciones pudimos reunirnos y pudimos compartir nuestras experiencias. Al principio, claro, había temor, había incertidumbre porque salir y compartir del amor de Cristo a personas desconocidas es desafiante. Pero sabemos lo que el Señor Jesús habló a sus discípulos en Mateo capítulo 28. Él les dio una seguridad y les dijo: yo voy a estar con ustedes. Cada vez que nosotros vamos a compartir del Evangelio, yo quiero que usted esté consciente de que Jesucristo está a su lado. Jesucristo está a su lado. Él le prometió que cada vez que nosotros salgamos y compartamos del amor de Cristo, cuando nosotros estemos enseñando la Escritura, nosotros estemos discipulando a alguien más, el Señor Jesús está sentado con nosotros. Voltea así lentamente y nomás voltea a su lado. Jesús está al lado de usted el día de hoy. ¿Puede decirle bienvenido seas Jesús? Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a compartir de su palabra. Nosotros vamos a compartir de su persona. Y el día de ayer compartíamos estos momentos de incertidumbre, como dije, pero al final podíamos recordar estos momentos como el Señor nos fortaleció. Y los animamos para que la próxima ocasión podamos salir igualmente. Y la enseñanza del día de hoy está basada en el folleto en el cual nosotros usamos para compartir del amor de Cristo. Por lo tanto, yo quiero que ponga mucha atención. Igualmente, este folleto usted lo va a recibir físicamente en español y queremos que usted lo memorice, lo aprenda, porque simplemente va a ser la base de nosotros poder compartir del amor de Cristo. Eventualmente vamos a tener talleres que vamos a estar enseñando cómo usted puede compartir del amor de Cristo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Amén. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted compartió el amor de Cristo, pero vienen hermosos tiempos en el cual Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, el día de hoy, usted tenga la escritura ahí, su lapicero listo para tomar notas, pero igualmente yo tengo mi presentación aquí en PowerPoint. Usted puede igualmente tomar algunas notas, pero como dije al principio, usted va a recibir físicamente esta información. Y lo primero que vamos a estar hablando es de estar conscientes de que Dios es un Dios santo. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura, nosotros vemos desde un principio y podemos observar la santidad de Dios. Dios es perfecto. Todo lo que Dios ha hecho en su perfección refleja el amor de Cristo y su santidad. Dios es santo, por lo tanto, porque Dios es santo, esto significa que Él es perfecto. No hay imperfección en Él. Él es tan perfecto que la corrupción, la maldad, el pecado no puede habitar en su presencia. Testimonio lo vemos en la Escritura. Cuando hubo la primera rebelión en contra de Dios, fue desechado Satanás. Igualmente porque Dios es santo y ninguna corrupción puede habitar donde Dios está. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Cuando Isaías escribe estas palabras, esta narrativa bíblica, Isaías tuvo esta visión y vio a Dios. Y cuando vio a Dios dijo, y vi yo. Me gustó mucho ese imperativo que dice Isaías. Yo, mi experiencia, yo lo vi, nadie me lo puede compartir. Yo vi al Señor, lo vi sentado sobre un trono alto y sublime en su soberanía. Dice, y de sus faldas llenaba todo el templo y
Recordemos que para el judío el templo significaba la presencia de Dios. E Isaías está viendo esta visión y dice: yo vi al Santo sentado en su trono, alto y sublime, el que gobierna, el que está sobre todo reino, sobre toda potestad, sobre todo imperio. Ahí está sentado sublime, pero su presencia llenaba también hasta el templo. Dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir: gracias, Señor, porque toda la tierra está llena de tu gloria? Y Isaías lo ve y lo declara y dice: lo que yo he visto, el Señor que yo he visto sentado en su soberanía, Él es santo, santo, santo. Y me llamó mucho la atención que aún los serafines dicen que con 2 alas cubrían sus ojos. Y yo me ponía a pensar y digo: wow, qué tremenda la santidad de Dios, que aún los serafines no podían ver esa santidad perfecta de Dios. Juan 1:15, 1 Juan 1:5, perdón, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El pecado representa las tinieblas. Dios es santo, el pecado no puede habitar donde Dios está presente. 1 Pedro 1:15, 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro le está hablando a la iglesia. Isaías nos dice: Dios es santo, Él es digno de ser exaltado. Los serafines nos muestran a nosotros que solamente Dios ha sido sentado en el trono de su gracia, de su poder, de su soberanía, y solamente Él es digno de nuestra adoración. Si los serafines adoran la santidad de Dios, con mayor razón nosotros, los que hemos alcanzado salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, Pedro hablando a la iglesia: Él nos llamó a ser santos. Dice: también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando yo leía esta escritura, y decía: en toda vuestra manera de vivir, ¿estará consciente Pedro de lo que le está pidiendo a la iglesia? ¿Estará consciente Pedro que es posible que nosotros como creyentes podamos vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir? ¿Usted qué piensa? Ayúdeme, porque yo todavía estoy luchando con ello. Algo interesante que Pedro habla a la iglesia y nos dice a nosotros: ustedes pueden vivir en santidad porque Él es santo y porque Él los ha escogido a ustedes. Y cuando nosotros hablamos de la palabra santidad, en el original está hablando de ser separados, ser apartados. Pero esto es lo interesante: nosotros hemos sido apartados para, no fuimos apartados de, fuimos apartados para Dios y para una misión que realizar. Por eso Pedro le dice a la iglesia: ustedes pueden vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir porque ustedes han sido apartados para vivir para Él. Dios es santo y ninguna corrupción puede habitar donde Dios habita. Así que cuando nosotros vemos esta santidad de Dios, también nosotros podemos ver en contraparte, por otro lado, el hombre y la condición del hombre, la rebelión del hombre ante Dios. Y esta rebelión del hombre ante Dios nos ha corrompido, nos ha dañado. Y ejemplo tenemos: somos egoístas.
Levántele la mano el que no es egoísta. Si no la levanta, ya falló de mentiroso. Así que yo voy a levantar las manos, egoísta y mentiroso, y los pies, dice mi hermano Rubén. Dios es santo. En contraparte, el hombre es pecador. El hombre se ha rebelado en contra de Dios. Y esta rebelión en contra de Dios nos ha corrompido. Cuando nosotros entendemos esta gran necesidad de nosotros, de que nosotros hemos caído en pecado, y esa es nuestra naturaleza, lo podemos ver desde los niños. Cuando van creciendo podemos ver la naturaleza corrompida del hombre. Hasta el final de los días del hombre podemos ver estas actitudes corrompidas del hombre. Romanos 3:23, un versículo clave que todos conocemos. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Marcos 7:21 al 23, hablando el Señor Jesús, estas palabras, dice: porque de dentro del corazón, dice, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro del corazón salen, y esto es lo que contamina al hombre. Mis amados hermanos, el hombre está en una gran necesidad de Dios. Y no solamente el hombre, nosotros los que estamos aquí sentados tenemos la gran necesidad de Dios igualmente. ¿Por qué? Porque todos nosotros sufrimos y tenemos toda la tendencia, nuestra carne tiene toda la tendencia a seguir los patrones de lo que el Señor Jesús está hablando a su audiencia, de la necesidad de nosotros poder examinar nuestro corazón, porque nuestro corazón está inclinado, está distorsionado, se ha rebelado en contra de Dios. Y muchas veces el hombre quiere autojustificarse a sí mismo, considerándose con una alta moralidad, decir, yo estoy bien delante de Dios. Y aparentemente, físicamente, exteriormente, pueden ser hombres y mujeres de ejemplo, pero lo que Jesús está hablando es de lo interior del hombre, lo que no podemos ver nosotros. Los hombres, Dios lo puede ver. Y Dios nos dice, yo conozco la condición del hombre. Ustedes conocen las actitudes exteriores del hombre, pero Dios dice, yo conozco lo interior del hombre. Gracias a Dios por ello. Dice la escritura en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Ahora quiero hacer una pausa aquí. Cuando nosotros hablamos de corazón, no meramente estamos hablando de ese órgano que está pompeando la sangre a todo nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros estudiamos la escritura, nosotros estamos dando cuenta que en la plataforma o en el contexto judío, cuando habla de corazón, está hablando de los pensamientos del hombre. Por eso la palabra del Señor nos anima a nosotros. Dice que el Señor conoce las intenciones del corazón, o sea, las intenciones del pensamiento, y discierne los pensamientos. En otras palabras, el Señor sabe nuestros pensamientos, y el Señor sabe en su soberanía, en su omnisciencia, las acciones que nosotros vamos a tomar de acuerdo a los pensamientos que nosotros tenemos. Él ya los conoce, Él ya los ha escudriñado. Él sabe que antes de nosotros accionar, Él ya los examinó, ya conoció las intenciones de ellos. Usted puede estar teniendo una conversación con mi persona, pero usted no puede entender mis pensamientos. Tal vez yo le puedo estar diciendo, oh sí, está correcto, pero yo por dentro podría decirle, este hermano, esta hermana está desorientado. Yo puedo decirle exteriormente, usted es correcto, pero esto es lo tremendo de Dios, que Dios ve, escudriña lo profundo de nuestro corazón. Por eso, cuando Él hablaba
de que del corazón salen todas las cosas, lo que el Señor Jesús está diciendo son sus pensamientos. Todo lo que se ve en acción, como lo aprendimos las semanas pasadas, es porque es el resultado de nuestros pensamientos. Y el Señor Jesús, Jeremías, el profeta Jeremías dice, engañoso es, y vamos a traducirlo de esta manera, engañoso es el pensamiento más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Es interesante. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El hombre se ha rebelado en contra de Dios. El hombre está en corrupción delante de Dios. Y el hombre se encuentra en un gran problema. Dios es santo, el hombre está en desobediencia con Dios, y esto produce un gran problema entre el hombre y Dios. Si Dios es perfecto y la corrupción no puede habitar con él, y nosotros somos corruptos, entonces no podemos vivir, porque nuestra corrupción nos ha separado de Dios. Por lo tanto, cuando muramos, pasaremos toda la eternidad en un lugar llamado infierno. Y como que últimamente estas predicaciones no son muy llamativas o no atraen a la gente, pero esta es la verdad. El hombre en su condición va directo a condenación eterna. Dios es santo. Nosotros tenemos un problema y no podemos pasar nuestra eternidad con Dios porque Él es santo. Tenemos un gran problema. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 6:23? Usted ya lo conoce. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra solución para el pecado, para la rebelión en contra de Dios. Es muerte. Isaías igualmente 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, Dios está ajeno al hombre pecador. Tenemos un gran problema como seres humanos. La sociedad tiene un gran problema. Y este es el mayor problema de la sociedad y del ser humano, que no ha reconocido y no quiere reconocer la necesidad de un Salvador. O no quiere reconocer la verdad de que está en un gran problema. Recientemente tuve el privilegio de asistir o participar en un servicio fúnebre. Yo traía escrito el mensaje que iba a compartir. Pero cuando llego a ese lugar me doy cuenta que el mensaje que yo había escrito no era lo que la persona necesitaba escuchar. Y el mensaje que la gente necesitaba escuchar en ese momento era un mensaje de arrepentimiento. Porque el cuerpo que estaba en el féretro, él había puesto su fe y su confianza en el Señor. Él ya había terminado su carrera. Él ya estaba disfrutando de las bendiciones del Dios eterno. Pero todos los que estaban ahí presentes, me di cuenta por sus comportamientos, su manera de hablar y sus actitudes, que no tenían un encuentro con Jesucristo. Y como yo no sabía si iba a volverlos a ver, y esa era la única oportunidad que Dios me había dado para compartir y mostrarles la gran necesidad que ellos tenían, yo tuve que hablarles acerca de su necesidad. Hay un gran problema. Y el problema del hombre es su pecado, nuestro pecado. Y aún nosotros como creyentes, mis amados en Cristo, nosotros hemos sido perdonados, pero igualmente nuestra carne se desliza el pecado. Y cuando nosotros cometemos pecado, usted no me va a dejar mentir que se siente alejado de Dios. Y como nosotros somos mejores y somos más buenos que Dios, culpamos a Dios por nuestra condición. Bueno, solamente yo lo he hecho. Mi carne se va, y después reclamo a Dios: ¿por qué no me libró? ¿Por qué no me guardó? Si tú sabías que iba a pasar, ¿por qué no me ¿por qué permitiste hacerlo?
Amada familia, mis amados amigos oyentes, tenemos un gran problema, en la sociedad lo tiene. Pero como dije al principio, y el mayor problema es de que ellos no quieren reconocer su necesidad. Por eso la Escritura nos habla a nosotros los creyentes. Si nosotros hemos pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así que gloria a Dios, puedo decirlo de esta manera, porque aunque tenemos un gran problema, Dios ha resuelto nuestro problema. Nosotros no podíamos solucionarlo. Dios ha solucionado su problema a través de Cristo Jesús. Dios no quiere que nosotros vivamos condenados y vivamos hundidos en este problema de condenación eterna, de dirección al infierno, del castigo eterno. Por eso Dios solucionó nuestro problema. Puede levantar su mano y decirle: Señor, gracias por solucionar mi problema. Muchos de nosotros, yo he conocido personas igualmente que a veces quieren excusarse negando a Dios. Y una ocasión yo estaba no discuto yo con personas, simplemente trato de tener conversación con ellas. Yo no trato de ganar ningún argumento. Lo que yo prefiero es ganarme el corazón y la confianza de la persona, más que un argumento. Y yo compartía con esta persona, pero esta persona no creía en Dios. Y me estaba diciendo: no, es que Dios no existe. Y yo le dije: oye, ¿y por qué peleas tanto por algo que no existe? Si no existe, ahí déjalo. Le dije: pero el hecho que tú estés discutiendo que Dios no existe es porque tú sabes que existe y de alguna manera quieres comprobar que no existe. Va a ser imposible. Gloria a Dios que Dios nuestro Padre ha solucionado nuestro problema, y este problema lo solucionó a través de Cristo Jesús. Dios no quiere que nosotros vivamos en esta condición. No es lo que Él espera para nosotros, no es lo que Él desea para nosotros. Dios nos amó tanto que se hizo hombre mismo para salvarnos de la condición y de la condenación del infierno. Cristo murió en la cruz por nosotros en nuestro lugar, para pagar el precio, la multa por nuestra corrupción, por nuestro pecado. Y gloria a Dios que no simplemente pagó por nuestro pecado, sino que Él murió por nuestros pecados y Él resucitó a novedad de vida para darnos vida a nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo Jesús vino y destruyó el pecado, destruyó la muerte, para que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, resucitemos a novedad de vida. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esa novedad de vida? Ya no vivimos en muerte, ya no vivimos en condenación. Ahora vivimos en novedad de vida. Cristo Jesús pagó el pecado, pagó la paga del pecado, y Él resucitó a novedad de vida. Gloria a Dios por esta hermosa bendición. Mire lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Allí 1 Juan 3:16. Bueno, voy a leer Romanos 8, Romanos 10. Yo sé que ahí tiene algunos apuntes en la pantalla, pero yo quiero leer estos versículos. Dice: si confesamos, o si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, otra vez, en este corazón, en este miembro, no, o sea, aquí en tu mente, si tú estás consciente de Dios, si tú estás consciente de quién es Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú estás consciente aquí en tu pensamiento que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, esto es sumamente importante. No simplemente creer que Cristo Jesús murió en una cruz y fue sepultado. Tenemos que creer que Jesús resucitó y vive eternamente. Esto es lo que dice Pablo a la iglesia de Romanos. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, estuvieses convencido en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, otra vez, con el pensamiento se cree para justicia. Soy pecador, necesito ser justificado.
Con la boca se confiesa para salvación. Soy pecador, necesito salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios, porque Dios mismo solucionó nuestro problema. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado, hablando Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis amados hermanos, usted y yo que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, necesitamos estar convencidos de que Cristo Jesús vive. Y como Él vive, nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana alegres, felices, contentos. Hay problemas, hay dificultad, lo habrá todo el tiempo, porque esta es la condición del hombre, pero siempre estaremos conscientes de que Cristo Jesús no resucitó allá en el pasado, más de 2000 años. Jesucristo está presente todos los días, ha mirado. Cuando estemos pasando momentos de alegría, Jesús se está riendo con nosotros. Cuando estamos pasando momentos difíciles de aflicción, Jesús está al lado abrazándote y diciéndote, yo estoy contigo. Cuando a veces tu mente está abrumada por todas las aflicciones en tu mente, en tu corazón del mañana, está Jesús susurrando a tu oído, no tengas miedo del mañana, yo soy el creador del mañana. Yo ya escribí tu historia, yo ya conozco el final de tu historia. Cree en mí, confía en mí. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti? 1 Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para el Padre, con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Creemos y enseñamos que Cristo Jesús vino y dio su vida para el rescate de todo aquel que crea en Él. Creemos que todo el hombre que vive bajo condenación eterna tiene la oportunidad de poder mirar hacia la cruz, reconocer la obra redentora de Cristo Jesús, someterse a ella y creer en Él. No simplemente en la obra redentora, sino que nuevamente Él resucitó a una novedad de vida. Había un problema. El hombre estaba separado de Dios, estaba en condenación eterna. Pero esto no es lo que Dios deseaba. Y Dios, en la persona de Cristo Jesús, viene y nace y soluciona nuestro problema. El problema está solucionado. A ver, dígale, gracias Señor porque el problema está solucionado. No meramente. Dios ha solucionado el problema, pero ahora corresponde a nosotros cuál va a ser nuestra respuesta. Ya entendemos que Dios es santo, que el hombre es pecador, que está en un gran problema, que este problema ha sido solucionado por Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el hombre? Bueno, el hombre tiene que entender, nosotros ya hemos hecho esta acción y esta obra de fe. Ahora el Señor Jesucristo perdonará todos nuestros pecados, perdonará toda nuestra corrupción en nosotros y Él nos va a reconciliar con Dios. Él es santo. Dios ha solucionado el problema a través de Cristo. El hombre estaba separado. Ahora en Cristo, en medio de nosotros, ahora Cristo nos une con Él, nos reconcilia con Él. Y no simplemente nos reconcilia con Él, sino que nos da esa vida eterna. Por eso Cristo Jesús resucitó, para que cuando nosotros muramos tengamos el acceso al Padre y vivamos una eternidad al lado del Padre. Él no solamente nos reconcilia, sino que nos da esta novedad de vida. Eso es lo que Dios siempre ha deseado para cada uno de nosotros. Es lo que Dios ha deseado para la humanidad.
Si es que respondemos sí. Si el hombre reconoce a Jesús como la resolución y la respuesta a su necesidad. Si el hombre admite ante Dios que es corrupto y tiene esta necesidad. Si el hombre decide poner su confianza en Cristo, que Él murió para salvarle. Si él confiesa con su boca sus pecados y confiesa que Jesucristo es el Señor y el Rey de su vida. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es el mensaje. Esto es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo, que Dios es santo y que el hombre está corrompido. Y por esa corrupción el hombre está en un gran problema. Pero gloria a Dios que Dios mismo solucionó nuestro problema viniendo en la persona de Cristo Jesús. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Nosotros ya somos creyentes, podemos decirlo, gloria a Dios por ello. Pero igualmente la Escritura hablaba, el escritor de Pedro a la iglesia, y nos hacía la invitación que nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y esta es la invitación para nosotros. Primero, la invitación para aquellos que no han conocido del amor de Cristo. Reconozcan que tienen un gran problema con Dios. Que reconozcan que hay una necesidad de salvación. Que reconozcan que su vida va en dirección a condenación eterna. Y que confiesen la necesidad de decir, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito la salvación de mi vida. Yo no quiero vivir mi eternidad condenado en el infierno, condenada en el infierno. En esta hora te pido, Señor, te pido que tú seas mi Salvador el día de hoy. Confieso con mi boca que soy un pecador y confieso con mi boca igualmente que solamente Jesús es el Salvador de mi vida. Es lo único que tienes que hacer, reconocerlo. Reconocer tu necesidad de salvación y reconocer que solamente Cristo Jesús puede salvarte. Y una vez que nosotros hemos sido salvos, reconocer también nuestro egoísmo, también reconocer nuestras actitudes pecaminosas delante de Dios y poder venir delante de Él y decir, Señor, gracias, porque mi pecado, en vez de rechazarme de ti, ahora me acerca a ti. Ahora tu Espíritu Santo habitando en mi vida me activa a venir y confesar mi pecado delante de ti. Tome este momento ahí donde usted está. Analice su vida. Analicemos nuestra vida. ¿Cuál ha sido nuestra vida? ¿Cuál ha sido nuestro vivir y nuestro comportamiento? Y si ha habido algún comportamiento, alguna actitud que necesita ser confesada, hágalo hoy mismo. Dígale al Señor, Señor, perdóname por decir, por hacer, por ir. Dígale, Señor, ten misericordia de mí. Gracias por tu salvación. Gracias porque tú me has hecho tu hijo, tu hija. Pero, Señor, vivo en esta carne. Vivo muchas veces bajo las emociones de esta carne. Te pido que tú tengas misericordia de mí el día de hoy y me perdones. Tómate este tiempo para confesarte delante del Señor. El Señor ha conocido tus pensamientos. El Señor ha conocido las intenciones de tus pensamientos hacia tu persona,
tal vez hacia tu jefe inmediato, tal vez hacia otro creyente. Toma este tiempo para decirle al Señor: Señor, reconocemos la necesidad de ti. Padre Dios, amado Dios, vengo delante de ti, Señor, en representación de este hermoso pueblo, Forney en español. Primero, Señor, dándote gracias por habernos rescatado y solucionado el problema que teníamos delante de ti. Y segundo, Señor, también siendo conscientes de que vivimos en la carne, en los sentimientos y las emociones, Señor, que vienen y controlan nuestras personas. Padre Dios, presento yo este hermoso pueblo, Señor, delante de ti. Y pido, Señor, perdón si ha habido alguna actitud equivocada. Si ha habido un proceder equivocado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, viniendo, limpiando, transformando, renovando nuestra mente y nuestro corazón. Padre Dios, yo como sacerdote de este hogar, de esta casa espiritual, me presento, Señor, delante de ti, presentando este hermoso pueblo, Señor, delante de ti, Señor. Y comprometiéndome, Señor, también, Señor, a comunicar la voz tuya a este hermoso remanente, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras actitudes pecaminosas, que tal vez, Señor, han corrompido aún nuestra relación, no simplemente contigo, sino la relación entre hermanos en Cristo. Pedimos, Señor, que tu gracia, tu favor, tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por nuestra restauración. Gracias. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por mi restauración. Gracias, Señor. Recibimos tu perdón el día de hoy, Señor. Recibimos tu perdón y te damos gracias por tu perdón. En Cristo Jesús te damos a ti la honra y la gloria. Amén, amén y amén.